Ok, este video es para ampliar un poquito la información que se vio en la cápsula de la entrevista. Se trata que las pruebas del COVID-19 disponibles hoy en el mercado se dividen en dos grandes categorías. La primera categoría incluye ensayos moleculares para la detección del código genético o RNA viral del SARS-CoV-2, utilizando técnicas basadas en la reacción de cadena de la polimerasa. La segunda categoría incluye pruebas inmunológicas que detectan los anticuerpos, o sea, las defensas producidas por individuos que se defienden contra el virus. Una o varias semanas después, estas pruebas serológicas se vuelven positivas, identifican individuos que han desarrollado ya anticuerpos de defensa contra el virus. La prueba de RNA viral, que es la que vamos a ver ahorita del coronavirus, identifica individuos infectados con el SARS-CoV-2 durante la fase aguda inicial de la infección. Esta es importante para tomar medidas de precaución, así como orientar los tratamientos a la causa original de la enfermedad y dar consejo. Sin embargo, la cantidad de falsos negativos de las pruebas que identifican el código genético del virus pueden distorsionar el concepto de la enfermedad y las acciones que deben de tomarse. La sensibilidad define en términos generales al restar del 100% el porcentaje de falsos negativos. Una sensibilidad alta significa que no clasificaremos como negativo a una persona que verdaderamente sí tiene el virus. En un artículo de la revista Registros de Medicina Interna del 13 de mayo del 2020, en el cual se revisaron 7 estudios acerca de la sensibilidad de la PCR en un total de 1.330 muestras, los autores encontraron que en promedio para el cuarto día que fuiste contagiado, hay un 60 o 70% de falsos negativos. Esto es antes de que empiecen los síntomas, que en promedio inician a los 5 o 7 días del contagio. Si la muestra de la nariz y la garganta se realiza 3 días después de haber iniciado con fiebre o tos seca, dolor de cabeza, pérdida del gusto, pérdida del olfato, escalofríos, decaimiento o dolor de cuerpo, entonces los falsos negativos al tercer día de los síntomas ya nada más son alrededor del 20%. Es decir, que al tercer día de que iniciaron los síntomas, la prueba del PCR tiene su mejor sensibilidad y un menor riesgo de resultar en un falso negativo. A partir de ese tercer día, empiezan otra vez a aumentar los falsos negativos hasta llegar otra vez al 60% a las 2 semanas después de haber iniciado los síntomas. Los autores de este estudio concluyen que los médicos debemos tener mucho cuidado al interpretar los resultados de las pruebas del PCR y deberíamos utilizar otros criterios diagnósticos para normar la conducta a seguir, como son la historia clínica, la sintomatología y sobre todo las imágenes de la tomografía axial computarizada o TAC. En otro artículo publicado este mes de mayo en la revista Perspectivas y Controversias de la Clínica Mayo, destacan ellos la importancia de la intuición clínica, o sea, del ojo clínico en la toma de decisiones al momento de dar un tratamiento o dar unas recomendaciones a un paciente en específico. Los resultados falsos negativos de una prueba de PCR conducen a la relajación y al distanciamiento social o del lavado de manos y llevan a una segunda ola de contagios que puede llegar a saturar los sistemas de salud, que es lo que nos preocupa. Ellos opinan que para declarar a una persona verdaderamente negativa debe hacerse en el contexto de la sintomatología, la ocupación y el lugar de residencia de la persona donde puede haber muchos contagios. La prueba para detectar el RNA del coronavirus inicia cepillando dentro de la nariz, un poco molesto. Luego la muestra se transporta a cierta temperatura controlada a un laboratorio y se realiza la extracción. Deberían de ver el otro video donde se ven las imágenes. Extraen el RNA genético y luego forman dobles cadenas porque la polimerasa necesita moléculas de DNA que al entrar en unos ciclos de cambios de temperatura empieza una reacción en cadena y se van multiplicando esos DNA. Después de 40 ciclos, los laboratoristas son capaces de declarar positivo dependiendo del número de copias que se haya podido realizar. El coronavirus, cuando ingresa a nuestro cuerpo, se comporta en una forma descendente, o sea, empieza por la nariz, la garganta y luego se traslada a los pulmones. Por lo que después del 10º día de la enfermedad va a ser más fácil de encontrar analizando las flemas de los bronquios. En un estudio publicado en la revista Journal American Medicine Association del 6 de mayo refiere que el 57% seguían resultando positivos para el coronavirus en secreciones bronquiales
hasta 11 días después de resultar negativos en el cepillado nasal. Resultados similares se han encontrado al analizar las heces. Otra consideración que ellos y muchos hacen es que la presencia del material genético del virus en las semanas posteriores a la enfermedad no necesariamente representan riesgo de ser contagioso, pues en ocasiones no ha sido posible cultivarlo o demostrar su reproducción y probablemente se trate de restos genéticos del SARS-CoV-2. Para complementar la prueba del PCR en la etapa de convalecencia, o sea, ya cuando te estás recuperando, es necesario las pruebas serológicas que detectan los anticuerpos que tú formaste para defenderse. En resumen, el alto porcentaje de falsos negativos de las pruebas de PCR deben ser tenido en cuenta ante un cuadro clínico sospechoso. Una buena historia clínica completa y un alto grado de sospecha ante la pandemia deben de determinar la actuación y el consejo médico. Lo de las pruebas de los anticuerpos de defensa se verán en otro capítulo. Suscríbanse a mi canal y muchas gracias.